mapas, poder y decisión, claves globales, datos directos para entender cada posición, con Marcos Urtubey, mirada internacional en punto uno. Marcos Urtubey, la mirada internacional, como cada 15 días en la mañana de Punto Uno Stream. Hola Marquitos, ¿cómo estás? Hola, Lisan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Qué elegancia la de Francia. Siempre ¿Todo tan... tranquilo? Fin de semana de Mundial. La verdad que estaba escuchando la columna anterior de deporte y qué lindo fin de semana hemos tenido, fin de semana largo de disfrutar del Mundial. Ayer muy buenos partidos. Exactamente, estuvo muy lindo. A mí, yo te digo, enganché el último, el de la madrugada, el de Irán, Nueva Zelanda, te digo, dos selecciones de menor jerarquía. Muy lindo partido, muy bueno el 9 de Nueva Zelanda, digo, recibe una pelota a la baja para el primer gol y lo mismo aguanta en el segundo gol. Muy malos los centrales iraníes, creo que los tienen que devolver a Irán y ponerlos en la primera línea junto con la Guardia Revolucionaria, cosas que van pasando, que van mezclando una cosa y otra. Che, yo siempre dije, lo dije varias veces acá, que para mí el conflicto en el Medio Oriente venía una situación que iba a quedar empantanada unos meses más, por lo menos hasta noviembre de este año. Pero hay un principio de acuerdo, hay una tentativa, hay algo firmado. ¿Qué está pasando en la negociación que han llevado a cabo como mediadores Qatar y Pakistán entre Irán y Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es este nuevo Sí, acuerdo? exactamente. Bueno, tenemos una columna súper cargada de información. Vamos a empezar por lo más importante y es que Estados Unidos finalmente le hizo la reverencia a la República Islámica de Irán y efectivamente, como bien decís, el domingo se firmó un memorando entre Trump y Vance, su vicepresidente, con los representantes del gobierno iraní, en el cual se declara el fin de la guerra. Obviamente inician una serie de negociaciones que ponen plazos de 30 a 60 días. Se va a firmar algo definitivo el viernes en Ginebra, pero los datos más importantes de esto son algunos, ahí te pasé un par de imágenes divertidas que salieron en redes sociales para ver si las podemos subir, pero voy con los datos. Estados Unidos va a liberar 24 mil millones de dólares que están congelados de fondos iraníes congelados. Levanta bloqueos sobre los puertos iraníes y sobre el petróleo. Recordemos que el estrecho de Hormuz fue bloqueado por Irán al inicio de la guerra y después Estados Unidos ensaya como una Sobrebloqueado. especie, como una especie de bloqueo, ¿viste? Para no permitir que los buques iraníes que iban rumbo a China salgan. Bueno, se levanta el bloqueo naval de Estados Unidos sobre los puertos iraníes. Algo muy importante de esto, Estados Unidos compensa por 3 mil millones de dólares a Irán por los daños de la guerra. O sea, si eso no es una derrota explícita, no sé qué es. En definitiva, está claro que al final de estos 60 días aproximadamente que duró la guerra, 65 días, ganó el triunfador es Irán por todo lo que venimos desarrollando en esta columna, por el ataque tremendo que causó Irán sobre las bases militares de Estados Unidos en todo el Golfo Pérsico, en los distintos países, además de Israel, lógicamente, y las embajadas, y el que termina pagando por los daños de guerra es Estados Unidos. Entonces, acá creo que lo que importa es que claramente a Estados Unidos, con su, digamos, predominancia sobre la economía de mercado, termina dominando los intereses del propio país, el mercado, ¿no? Digamos, la presión que existía sobre el precio del barril del petróleo en estos meses. Recordemos que el precio del barril llegó a $144. Ahora con la firma del memorando del preacuerdo de paz, volvió a los valores normales entre $73 y $84, por lo cual
claramente que la Sí, presión quedó un sobre... poquito más calentito que el Brent, pero bueno, hay que ver, digo, que cuando inició este conflicto, pero bueno, es lógico que haya después de semejante tensión, digo, que los futuros estén un poco más altos. Pero decías, digo, ¿quién es seguías contando, digo, alrededor de esta negociación, qué parte se queda qué, ¿no? Totalmente, totalmente. Y temas que tienen que ver más con lo simbólico, Estados Unidos acepta que no podrá derrocar, o sea, que el gobierno legítimo es de los Alatuyá, por lo cual se termina la discusión esa. Y dentro, sí es importante mencionar esto, que dentro del acuerdo de paz está el cese al fuego en todos los frentes de guerra, que eso incluye el frente del sur del Líbano. Recordemos que en el sur del Líbano está Hezbollah, y allí eso está incluido en el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos. Pero lo importante aquí es que Israel no refrendó ese acuerdo de paz y el mismo domingo, eso se firmó el domingo a la mañana, el domingo a la tardecita, Irán bombardea un suburbio de Beirut, y siguen Israel. los frentes de guerra en el sur del Líbano, por lo cual Irán, inclusive Israel, perdón, el primer ministro Netanyahu salió a decir que ellos tienen diferencias con Estados Unidos en ciertos aspectos, por lo cual no refrenda el acuerdo de paz. El frente, entiendo que seguirá la guerra entre Irán e Israel por una decisión propia de Israel, pero esto da la pauta de que Estados Unidos se retira de la guerra o se retira del apoyo directo a Israel. Sí, ahí en ese sentido Donald Trump en este momento está o habló en una reunión del G7 donde aparte instó a Ucrania y a Rusia a empezar a negociar un acuerdo, pero alrededor de esto último que vos estás diciendo sobre la relación y el conflicto en el sur del Líbano, eh, Trump, estoy citando textual, una nota en el Guardian, dice que tiene una gran relación con el primer ministro Bibi Netanyahu, pero dijo que él, o sea que Netanyahu tiene que ser más responsable con respecto al Líbano, y dice que sin él, o sea que Israel sin Donald Trump como presidente no podría hacer lo que está haciendo, porque no hay otro presidente que tenga la voluntad que él tiene para que Israel pueda hacer lo que haga. Parece si no hay confianza, hay que confiar porque si no hay confianza no se genera la confianza, pero básicamente es lo que vos decís, le marca nuevamente y ya en público a Netanyahu, bueno, algunos límites o algunas ideas de desescalamiento que le pide a Israel con respecto a su actuación en el Líbano, ¿no? A mí la, 100%, perdón. a mí la percepción que me queda, digo, el viernes supuestamente se va a conocer el acuerdo formalmente, formal settings, dice Trump. Pero acá hay una cuestión, digo, al final no hubo un cambio de régimen. Y hasta ahora si uno salía por Medio Oriente, digo, salía de Arabia Saudita, no desde el Mar Rojo, sino desde Medio Oriente, salía por Qatar, salía por... Los barcos esos libremente circulaban y pasaban por el estrecho de Hormuz. Ahora está esta idea de que Irán, por pasar por su estrecho, podría, no lo va a hacer, parece que no está en el negocio, pero como, bueno, se genera un conflicto que no estaba, de una herramienta que no estaba para complejizar el comercio y, y la diplomacia, ¿no? Exactamente, es súper importante lo que marcás porque claramente lo que queda en una especie de gris es respecto a si Irán puede seguir cobrando peaje por los buques que salen del estrecho de Hormuz, donde tiene todo su territorio colinda con el estrecho y tiene el poder sobre eso. Queda en gris sobre si tiene o no el poder de cobrar peaje sobre eso, que antes no lo hacía, ¿no? Recordemos que los Claro, buques salían de ahí para cualquier lugar del mundo y salvo China y Rusia, que tienen directa relación con Irán, todos los demás salían sin pagar nada y ahora quedó como en gris y eso va a seguir sucediendo como antes de la guerra o posteriormente. Vamos a los saldos de Estados Unidos de esta guerra. Gastó $100.000 millones Estados Unidos en esta guerra en términos de gasto militar directo y lógicamente el daño económico propio, que es lo de las bases militares, las embajadas que hablábamos hace un rato. Perdió radares que son mega millonarios como los THAAD, los Patriots,
11 aviones perdidos, digamos, en definitiva el saldo de Estados Unidos de la guerra es realmente muy malo. Es claro que Estados Unidos y sobre todo Trump quiera dar por finalizada la guerra porque se acercan las elecciones y porque tiene que empezar a pensar o al menos en empardar la posibilidad de voto con los demócratas, que venimos charlándolo también en esta columna, o perder por no tanto para no perder el control de ambas cámaras. Ujú. Ese es el deadline. Exactamente, exactamente. Entonces me da la sensación de que por eso es esta desescalada de la guerra en Medio Oriente y la intención de Trump, lógicamente, de también desescalar la guerra de Ucrania y Rusia, como bien comentabas. Sí, me parece también que otro factor central es la presión internacional y la presión político-económica de, bueno, cuánto aguantan las reservas, cuánto se sostiene el flujo, el comercio y si teniendo restringido el 20% del petróleo en el mundo, de la comercialización, digo. 100%, 100%. Por eso volvemos a lo que dije anteriormente, de que Estados Unidos de alguna manera tuvo la propia presión del mercado. Ayer las bolsas principales de Estados Unidos operaron en máximos, entonces está claro que había una presión grande de los mercados para que esto sucediera y bueno, terminan influyendo lógicamente en las decisiones de geopolítica internacional. Estamos conversando con Marcos Urtubey en La Mirada Internacional, como todos los martes, cada 15 días. ¿Ampliamos un poquitito más el registro de lo que pasa en Medio Oriente o nos vamos un poquitito a hablar de Latinoamérica? ¿Con qué seguimos? Vamos a Latinoamérica, pero tenemos súper cargado. Bueno, vamos Bolivia, después tenemos Colombia y Perú. Vamos primero por Bolivia. 46 días de bloqueo ya. Hoy a 16 de junio, los bloqueos empezaron el 1 de mayo, recordemos. La actualización de Bolivia es que está no solo La Paz sitiada, sino ciudades grandes como Pando, Cochabamba. Obviamente Santa Cruz es otro mundo y pareciera ser que está totalmente desglosada del problema que tiene el resto del país, pero en definitiva hay mucho problema porque los bloqueos no permiten llegar el suministro de oxígeno ni de alimentos, entonces ya empieza a haber una presión, como bien veníamos hablando en otras columnas en los días pasados, respecto a la sociedad civil, a que el gobierno tome cartas del asunto y hoy que ya tiene la posibilidad legal de establecer estado de excepción, que es sacar los militares a la calle, tome la decisión efectivamente y se lleve adelante eso. El gobierno, ¿por qué no lo hace? Y acá cito a mi corresponsal que tengo allí en La Paz, por dos razones. En primer lugar, porque un muerto por bala militar podría terminar con el gobierno, porque le genera toda esta presión respecto a la represión y ya un gobierno débil con ese aliciente podría dar por terminado el gobierno. Y la otra razón, que es más interna, obviamente no sale en ningún medio, pero es lo que me dicen allí de adentro del gobierno, es que temen que el ejército no le responda. Por lo cual, si eso sucediera, efectivamente el gobierno de Rodrigo Paz Pereira está terminado. Bueno, de hecho, voy a dos cuestiones. En el último levantamiento, que fue un levantamiento medio raro que se hizo contra el expresidente Arce, contra el expresidente del MAS, hubo una grieta pública y abierta entre sectores de las Fuerzas Armadas bolivianas con respecto a la legalidad de esto. Y pienso también esto, siendo un poco más atrás, que si bien las Fuerzas Armadas en el golpe de Estado contra Evo Morales fueron en algún punto prescindentes, lo que es complejo, digo, en la génesis del MAS, en la génesis del Evo, del evismo, la represión del gobierno del Goni, de Gonzalo Sánchez de Lozada en ese momento, que fue brutal y que fue el principio de la caída de todo un sector político que después viene con el recambio del MAS, ¿no? Digo, y en ese sentido, no voy a utilizar la palabra traumática porque no lo sé, digo, pero un recuerdo o una complejidad de las Fuerzas Armadas bolivianas reprimiendo en el país, bueno, es sensible, como vos contás, para las mismas fuerzas. 100%, 100%. Por eso, yo creo que por eso el gobierno de Rodrigo Paz no declara el estado de excepción,
Bueno, venían con un montón de charlas, ¿no? De que, bueno, nosotros no tenemos la facultad de hacerlo, lo tiene que aprobar el Congreso. El Congreso finalmente lo aprueba y ahora el gobierno llama al diálogo con la Central Obrera, que es, recordemos, es el principal, digamos, generador de los bloqueos. Y bueno, llama al diálogo en 2 ocasiones, la Central Obrera deja plantado al gobierno, al propio Exacto. presidente, por lo cual, sí, la situación es de una extrema debilidad del gobierno, pero da la sensación, querido Lizan, da la sensación de que ni el gobierno tiene la fuerza para dar por financiado el conflicto y terminar con la situación, ni la Central Obrera o barra Evo Morales tienen la fuerza necesaria para voltear al gobierno, por lo cual yo creo que lo que temo que pueda llegar a suceder en Bolivia es que se alargue esta situación de letargo en la cual no exista un poder definido y bueno, los bloqueos sigan y algunas de las partes por un propio desgaste de tiempo, yo creo que ahí el gobierno tiene las de perder porque en definitiva serían ellos los responsables de que se solucione o no la cuestión. Pero bueno, digamos, no veo una solución en el súper corto plazo, ¿no? Claro, el manifestante es responsable por sostenerse en la manifestación, digo, independientemente de su legitimidad o no. El gobierno es responsabilidad de dar o no solución a la manifestación, pero también garantizar la paz y el comercio. Digo, por eso 100%. en el desgaste pierde más el gobierno. Subamos por los Andes, subamos por el Pacífico. Vamos a Perú, elecciones ¿Quién en es Perú el de segunda presidente o vuelta. presidenta de Perú? Qué tremendo, vos sabés que, bueno, lo veníamos charlando en privado de todos los días entrando al OMPE, que es el organismo que recuento de votos, a ver quién termina ganando las elecciones. Es la elección más reñida de la historia de Perú. La diferencia actualmente está a favor de Keiko Fujimori recordemos que es la ex primera dama de Fujimori, por 600 votos. 600 votos, pero sí cabe aclarar que hay en observación 4.700 votos en observación, por lo cual realmente no se va a saber hasta el conteo final, digamos, pueden pasar 1 mes, 2 meses de conteo de todas las actas nuevamente para determinar, pero la diferencia de 600 votos sobre 18 millones de personas que han votado es realmente ínfimo. Sí, porque acá esto te lo pregunto, no sé si lo tenés con claridad. Digo, ¿este recuento es un recuento parcial o es lo que nosotros llamamos el recuento definitivo? Yo le cuento al que va, el que estamos, cuando se hace una elección en la Argentina, nosotros contamos el recuento definitivo, el que se sabe a las 9 de la noche, es un parcial que viene de las actas y lo que se va informando. Después, a los semanas más o menos, empieza el llamado recuento definitivo, donde si hay conflicto, se abren todas las urnas que sean necesarias y ahí se hace en el tribunal electoral, donde depende de la elección, se ven todas las urnas, urna por urna, se ve y salvo que haya problema, y ahí queda un definitivo, pero en general, como no hemos tenido problemas de denuncias reales de fraude o una votaciones tan reñidas como esta, en la Argentina no hay. ¿Lo que está pasando ahora en Perú es como un provisorio nuestro o es el definitivo definitivo? No, el provisorio, exactamente. O sea, lo que está en un tenemos para un mes. 98.9% es el provisorio. Hay algo acá interesante, porque esto también se replica en los demás países de América Latina y sobre todo cuando gobiernan gobiernos de centro izquierdo, centro izquierda. Sánchez ganó en Perú, ganó, la relación es 51-49, o sea, ganó por una sustancial diferencia dentro de todo, Claro. hablando de 600 votos de diferencia, ¿no? O sea, ganó en Perú, pero perdió 60-40 la relación en el extranjero. Eso yo creo que en cierta medida en algún momento va a abrir el debate sobre si las personas que viven de forma permanente en el exterior debieran tener derecho a decidir sobre los destinos del propio país, ¿no? O sea, si vos tenés un peruano que vive hace 15 años en Miami, ¿por qué debiera decidir los destinos de Perú? Pero bueno, nada, es una discusión de otra índole, calculo que se dará en su determinado momento y armoniosamente. Pero bueno, eso es interesante porque es algo similar a lo que está pasando y te lo relaciono directamente con Colombia. Las elecciones de segunda vuelta en Colombia son en el domingo, este domingo próximo, que compite
Abelardo de la Espriella, candidato de derecha extrema, contra Iván Cepeda, o de Cepeda, que es el candidato del Pacto Histórico, que es Exactamente. centro-izquierda. Las encuestas, ¿viste cómo funcionan las encuestas? Las encuestas que le daban ganador a Iván de Cepeda en primera vuelta, ahora le dan de ganador y que terminó perdiendo, le dan de ganador a Abelardo de la Espriella. Vale aclarar que vos dijiste que se venía un batacazo en este programa, que le tenía, no sé si un Yo batacazo, pero que aclaré- le tenía mucho, que Sí. para vos, Abelardo de la Espriella, todavía no me sale como, espero, si llega a ser presidente me voy a tener que aprender bien el apellido, pero que vos dijiste que era el que venía, que para vos iba a traer Muy ruido. bien, muchas gracias. Eso es Eso. salario psicológico, así que muchas gracias por reconocerlo. Sí, a mí me parecía previo a las elecciones de primera vuelta que Abelardo de la Espriella iba a dar una sorpresa en las elecciones. Realmente terminó ganando por muy poquita diferencia, fue muy buen resultado. De la misma manera, hoy, contrario a lo que dicen la mayoría de los consultores que dicen que va a ganar Abelardo de la Espriella, a mí me da la sensación de que va a ganar Iván de Cepeda. ¿Por qué digo esto? Porque lo hablamos también en el programa post-elecciones de lo que sucedía en Colombia. Suele suceder que los outsiders del estilo de Espriella, si no llegan al peak performance en la elección, después tienden a mesetarse o mismo a bajar por una propia dinámica del outsider sin estructura, habiendo prometido cosas que son muy difíciles de cumplir, lo hablábamos en el anterior programa, digamos, si Abelardo de la Espriella quiere hacer todo lo que dijo que tenía que hacer, tiene que declarar estado de excepción el primer día, es decir, cerrar el Congreso, cerrar la Corte Suprema y establecer una especie de pseudo dictadura, porque en definitiva es muy, muy difícil llevar adelante eso. Y todo eso, digamos, termina rompiendo un poco su propia dinámica de electorado de cara a estos 3-4 semanas que fueron desde la primera vuelta hasta la segunda vuelta. Esta Sumado a segunda que elección que se viene ya, este fin de semana. Totalmente, sumado a que es importante, él dijo, voy a llevar adelante el modelo de Milei en Colombia, entonces lo que hicieron lógicamente desde el oficialismo es, che, así está la Argentina actualmente, ustedes verán qué quieren, ¿entendés? O sea, privatización, venta del país, un presidente que responde más a intereses extranjeros que los intereses del propio país, entonces en ese sentido me da la sensación de que está empezando a existir una especie de concientización de, che, me gustaría que haya un gobierno más de derecha, pero tampoco nos vayamos al carajo. Para vos cayó el momentum entonces de Abelardo. A mí me da la sensación, sí, me la recontrajuego, porque hoy no vas a escuchar muchos consultores que te digan, che, va a ganar Iván de Cepeda, va a renovar el pacto, pero sí, me la juego, apuesto, y para mí gana Iván de Cepeda. Porque veo eso, veo que Te lo dice la intuición. El me lo momentum dice ya la pasó. intuición. Es una corazonada. Marcos, te llevo, no sé si nos queda alguna más de la internacional, pero lo estoy preguntando a todos, a nuestra audiencia, a los que están ahí en el YouTube, los que están en la 94.5. Yo asumo que si vos cambiaste para esta noche del 2026 al 2022, ¿cambiaste? ¿Lo vas a ver igual que el Mundial de Qatar? ¿Mantenés las cábalas o...? Creo que ya sé la respuesta por algunas cuestiones, pero cambio de continuidad entre 2022 y 2026. En sentido de cómo, no soy un hombre cabulero en primer lugar, Ok. debo decirte, no tengo cábalas y lo iré viendo, sí, yo recuerdo 2022, lo he visto allá en Salta con muchos amigos, fue muy lindo, pero no, en esta situación con, sí, amigos, familia, trabajo también, viste, porque Claro. hay el partido, sobre todo el lunes que viene, que está a las 2 de la tarde. Es un horario complejo, lo veré en la oficina con mis nuevos compañeros de trabajo, así que bien, sí.
Bueno, ¿qué pensás? ¿Qué te va a acompañar? ¿Ya pensaste que vas a comer? ¿Que algo? ¿O estás como, vas a esperar que Hoy termine la tengo jornada? comida, exactamente, hoy tenemos comida con mi mujer, con la familia de mi mujer allá en San Isidro, en su casa, en la casa de la familia de mis suegros, Ok. con toda la familia, así que sí, sí, lindo. Yo calculo que habrá pizzas o empanadas, que siempre son compañeros leales a estos, o asado, en este caso, Las no creo que harinas sea son asado, siempre. somos un montón, pero bueno, sí, sí, va a ser algo así en familia. Bien, Marquitos Urtubey en la mirada internacional, como cada 15 días en nuestro programa de Punto Uno Stream. Estamos al habla, veremos, hay dos pálpitos ahí para cuando nos volvamos a comunicar, va a haber dos cuestiones centrales. Sí, ¿Quién así ganó en es, así Colombia? es. Y tal vez yo creo que vamos a seguir contando quién va a ser el presidente o presidenta de la República del Perú. Muchísimas gracias, Marquitos. Muchas gracias, Lisan. Nos vemos en 2 semanas. 11